Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. Estamos hablando la última vez de la conquista de Cortés en México, cómo fue conquistada, cómo Moctezuma cayó y como que una base de esa conquista española fue las tradiciones que tenían los aztecas de que su dios se fue en una nave y iba a volver. Y la fecha en la que llega Cortés y su expedición coincide con esa fecha con una de las fechas en que se pensaba que iba a volver ese dios de los aztecas llamado con varios nombres. Entre uno de ellos es Kukulcán o la serpiente emplumada. Es un Anunnaki. Entonces eso influye en la visión de los aztecas a la hora de enfrentar a los españoles, ¿no? Lo dejan entrar allá hasta Tenochtitlán, lo que es la Ciudad de México, y con el enemigo adentro ya era muy difícil vencer. Lo dejaron entrar al centro del imperio azteca, la capital. Y todo el plano era de los españoles encontrar el lugar donde nace el oro, la fuente donde nace el oro. Es una obsesión. Colón le metió a los reyes católicos en la cabeza de que había una ciudad donde nacía el oro, y justificó eso con las escrituras en la cual los reyes católicos también creían, ¿no? En el libro del Génesis se habla de una ciudad donde viene el oro, y Colón le metió en la cabeza a los reyes católicos que esa ciudad podía estar ahí en México. Fíjense cuál era el texto que Colón agarró para justificar su búsqueda de esa ciudad donde nace el oro, y que los reyes católicos también creían, porque en esa época no, lo que era Sagrada Escritura era sagrada, era palabra de Dios, entonces era infalible, ¿no? En eso se creía, si estaba escrito había que creer en eso. Entonces era una obsesión, y Colón usó ese texto aquí del libro del Génesis, que los reyes católicos también habían leído. Entonces era un desespero por encontrar ese lugar. Fíjense en lo que dice el libro del Génesis, en el capítulo 2, de los versos 10 hasta el 14. Dice así: del Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. El uno se llama Pisón, como 4 ríos, ¿no? El uno se llama Pisón, es el que rodea todo el país de Havilá, de donde viene el oro. El oro de aquel país es fino, y allí se encuentra el bedelio y el ónice. Ese texto lo agarró Colón, lo agarraron los reyes católicos, y al encontrar oro acá en la Española, en México, se le metió esa obsesión en la cabeza que ese Havilá tenía que estar por algún lugar acá, porque los indios hablaban de una ciudad donde venía el oro. Entonces tenía que ser esa Havilá que menciona el libro de las Escrituras. Es como se usa esos textos antiquísimos para justificar una ambición. Entonces, después de dice que Cortés, ya metido ahí en la capital, lo dejaron entrar pensando que era el dios que tenía que volver, porque las características físicas de los Anunnaki pues son de esas características, de muchos de ellos son de características así europeos, ¿no? Piel blanca, ojos azules, barbudos, nariz fina. Entonces, los informes que Moctezuma tenía de la
del físico de ese Dios que se fue y prometió volver, coincidía con el rostro de estos europeos. Entonces era una expectativa, los dejaron entrar y se autoconvencieron de que ese era el tipo que iba a volver, que prometió volver. Y que aquel tipo también que se fue y prometió volver, aquel Anunnaki, tenía un casco, podía hacer el casco para entrar en su nave y desplazarse por el cielo, ¿no? Hacer viajes aéreos. Entonces este Cortés llega también con un casco. Tiene las características físicas parecidas con ellos. Entonces era una expectativa muy fuerte que le oscureció la capacidad crítica. Cuando vinieron a abrir los ojos y se dieron cuenta que esta gente no eran, ya era tarde. Los tenían metido en el centro del imperio, lo dejó entrar. Y entonces los españoles aprovecharon inmediatamente, ¿no? Comenzaron a conquistar. Dice que Moctezuma le ofreció regalos a Cortés que no eran para él, eran para el Dios que debía de llegar. Y que la mayoría de esos regalos de oro fueron enviados inmediatamente hacia España. Pero el rey de España no se encontraba ahí, el heredero del trono español y de varios países de Europa era el Carlos V, y que se encontraba por allá por Bélgica, Holanda. Y entonces, en lugar de dejar el oro, el barco de oro, desembarcar todo ahí en España, se lo enviaron al rey allá hacia Holanda y Bélgica. Al pasar frente a Francia, los piratas franceses atacan el barco y se quedan con todo ese cargamento de oro. Y eso hace que se declare la guerra entre España y Francia. Dice, consiguiendo el oro de forma astuta y debilitando a los aztecas, sembrando cizaña entre ellos, dividiéndolos para vencerlos. Cortés tenía planeado liberar a Moctezuma, el rey, y dejarle en el trono como un rey títere. Lo que hacen los gobiernos, los imperios, los hacían los antiguos imperios, antes de los romanos y todo lo que han venido después, nombrar un títere que les sirva a ellos y le administre, y ahí tienen ese país asegurado con esos títeres. Esos son los títeres que tenemos muchos todavía hasta el día de hoy, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Títeres del imperio estadounidense que no tienen coraje de nacionalizar el oro, que tienen sus países, grandes minas, y para que todos los ciudadanos que son los dueños de ese oro vivan bien, sin miseria y sin nada, para fortalecer su moneda, agarrar todo ese oro. Ni coraje tienen de industrializarlo. Por eso se matan esos gobiernos entreguistas en agarrar el Congreso, elegir a todos esos diputados corruptos para que esa gente no apruebe ninguna ley que sea como que posibilite la expropiación de esas minas y expulsar a esos extranjeros que se están llevando ese oro. Entonces esos son los títeres que el imperio nombra y que quiere que sigan ahí como presidentes, sea una persona o sean otras varias personas del mismo partido, mantenerlos ahí porque son la gente que le garantizan que las empresas del imperio o de algún país europeo sigan llevándose esas riquezas. Eso lo mismo lo está practicando Cortés con Moctezuma. El plan de él no era matarlo, lo aprisionó, pero no era matarlo, era seguir, que siga como rey, pero tenerlo como un títere. Ahora usted es mi servidor, ya usted no se gobierna. Y él salió de Tenochtitlán con ese plan. Dice, Cortés tenía planeado liberar a Moctezuma y dejarle en el trono como un rey títere, pero su segundo comandante perdió la paciencia, la indisciplina militar. Aquí aparece. Y entre los militares hay ese problema.
Hay un momento en que el comandante ya no controla a nadie. Cuando dice el grupo entero, vamos a robar, vamos a estuprar, porque hace mucho que no tenemos mujer y que no tenemos propiedades ni recompensa por esta guerra, vamos a robar. El comandante no los controla, tiene que dejarlo. Eso lo vemos hasta en los libros antiguos de la Biblia, ¿no? Yahvé era que controlaba un poco. Arrasen con todo, no agarren nada. Y uno agarró una tela y lo mandaron a matar, ¿verdad? Quebró la disciplina. Entre los romanos igual. Los ejércitos tienen ese problema, ¿no? La falta de disciplina. Y son la gente que aparentemente tienen disciplina, aparentemente, por eso es superficial. Es una disciplina humana muy flaca, muy débil. La disciplina que esa gente le meten en la cabeza a los militares es una disciplina artificial. Tener el zapato limpiecito, la ropa bien planchada, el cuarto bien arreglado, el piso bien limpio. Pero a nivel de personalidad es un desastre esa gente. Son corruptos hasta la raíz. Vean todos los militares cuando dejan de ser generales, cómo compran propiedades grandísimas. Tienen fábricas. ¿Ustedes creen que con el salario que gana como militar iba a hacer eso? Es la corrupción. Son formados por Estados Unidos, por Israel, por Francia, por Alemania, esos, que ya tienen eso en la raíz de su formación, la corrupción, la lucha por tener el poder. Esa corrupción de la disciplina, mira lo que causó. El segundo al mando de Cortés perdió la paciencia, o sea, no le hizo ni caso a la orden al plan que tenía Cortés con Moctezuma. Perdió la paciencia y ordenó una masacre. Esa gente son formados para matar. Cuando tú ves a un militar en la calle de que poniendo el orden y tú le preguntas, pero ¿cómo que usted está formado para matar y viene aquí a poner el orden en medio de los civiles? Se molestan porque tú le estás le estás sacando la verdad en la cara. Están preparados para matar, para torturar. Eso es lo que le enseñan los estadounidenses, que los adiestran, los israelenses, a matar, a torturar. En todas partes del mundo que esta gente forma militares, le dan el mismo librito. A matar, a torturar y a no sentir nada, o sea, perder la humanidad. Pero mantengan su zapato limpio, bien brillante, la ropa bien planchadita, levanten bien el pecho. Esa es la disciplina, es una porcaría. Una disciplina artificial, hipócrita, ¿no? La formación humana de esas personas es un desastre completo. Y eso se refleja hasta en la familia de esa gente. Normalmente la familia de los militares es un desastre. Llevan el control y el miedo que le meten en los cuarteles, lo llevan a la casa. Entonces este militar, segundo en el mando de Cortés, perdió la paciencia y ordenó una masacre. Sin motivo ni nada, no le estaban atacando, es ganas de matar, de ver sangre, son enfermos por la violencia. Van a Chile, van a cualquier país, van a ver los militares a Colombia dándole garrotazo a la gente en la calle. Es un descontrol total. Puede ser la protesta más pacífica que haya. Y ellos llegan y a darle macana a todo el mundo, palo encima de todo el mundo, garroten. Y ellos no preguntan si usted está o no está en esa protesta, no. Todo el que le pase por delante se lleva un garrotazo. Esas son las órdenes que le dan. O sea, humanamente esto es un desastre interior, porque una persona con un cierto sentido de humanidad, ¿cómo le va a dar un garrotazo a otra persona que está tranquilo, así por nada? Pues así es que hacen, le parten la cabeza, le meten un tiro en el ojo, no importa quién sea. Dele macana, dele garrotazo, no importa, que lo mandó otro. No tienen personalidad, un deseo de sangre, son la gente más violento. ¿Cómo esa gente va a poner del orden con esa formación? No hay manera. Perdió la paciencia y ordenó una masacre entre los nobles y jefes aztecas, sin motivo. Vamos a matarlos a todos.
En la confusión que siguió, Moctezuma fue asesinado y los españoles se encontraron inmersos en una batalla en toda regla. Los aztecas dijeron, ¿pero y qué es esto? ¿Qué locura es esta? Entonces reaccionaron, agarraron armas y se defendieron. Y ahí se armó un lío, como se dice popularmente, ¿no? Y de esa confusión violenta causada por ese loco general, o segundo al mando de Cortés, ellos también perdieron mucha gente. Porque los indígenas dijeron, y estas son la gente que dicen que vienen a civilizar. Eso no se lo dan en las escuelas a los muchachos españoles. Esas locuras que hicieron los españoles acá. Le dicen que no, que esos conquistadores vinieron a civilizar, que eran gente muy educada, que la gente que vino de España vino a educar a estos salvajes. No le dicen, no le hablan de estas cosas. Con graves pérdidas, Cortés tuvo que retirarse de la ciudad por la reacción de los aztecas frente a tanto crimen, a tanta sangre, a tanta violencia injustificada de esos españoles. Cortés se retiró de la ciudad y solo consiguió volver a entrar en ella en agosto de 1521, potentemente reforzado desde Cuba con más militares. Y tras una serie de prolongadas batallas, para cuando el gobierno español se impuso irrevocablemente sobre los sometidos aztecas, les había saqueado unos 600,000 pesos de oro convertidos ya en lingotes. Hacer guerra para robar. Qué bonita formación militar, ¿eh? Prepárense para matar, para robarle. Y tienen un desprecio por el pueblo civil, porque esa gente son formados y la patria para ellos es el imperio estadounidense. La patria no es el pueblo de ellos, de donde ellos nacen, donde crecen. Esos soldados tienen la mente lavada ya de nuestro país, esos militares. Desde que uno de ellos da un golpe y sale del poder, ¿a dónde va a vivir? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos son sus padrinos. Fueron los que lo formaron. Le prometieron esa protección. Maten lo que sea de su propio, o sea, el enemigo es el pueblo. Esa gente no tiene patria, aunque le cante al himno y haga el saludo. Eso es parte de la hipocresía de esa formación que le dan, de que llamada disciplina. Sí saben hacer, pero cuando hay que matar al mismo pueblo le meten bala. Le dan un golpe de estado si no le conviene ese gobierno que no es a favor de sus maestros que son los estadounidenses. El pueblo que se vaya al carajo. Esas armas, esos militares no son dignos de tener esas armas. Y muchos gobiernos pierden el tiempo con eso porque no reforman esa desgracia. Quitan uno y quitan un general y meten otro. Pero la misma formación sigue. Siguen siendo formados con las mismas líneas. Violentos. Aprender a torturar, eso es formación humana. Eso es aprender a ser criminal, asesino. Un tipo que me manda a mí a que le meto un tiro a aquel sin estar haciéndome nada. Y yo voy y obedezco, solo porque aquel me mandó. Ese tipo está deshumanizado. Cuando un verdadero militar toma el poder, fíjense lo que pasa, a favor del pueblo. Ahí está Chávez en Venezuela. Ahí está Bolívar. El Che Guevara. Y otros muchos. Son los ejércitos que lucharon contra la colonia. Fueron todos desmembrados, desaparecidos. Y todos esos militares fueron sustituidos por otro ejército formado por los estadounidenses. Ahí comenzaron las masacres y los asesinatos contra el pueblo. Le cambiaron la mentalidad. Los militares que lograron independencia fueron todos expulsos de los alrededores del poder. Entonces el tipo se fue, pero volvió desde Cuba con una expedición más fuerte otra vez y terminó la conquista por el oro.
Sigue diciendo Sitchin, mientras estaba siendo conquistado, México fue ciertamente una nueva tierra de oro. Se sacó mucho oro de México. Sustituyó a República Dominicana, Haití, donde sacaron oro hasta que se cansaron. Y prácticamente exterminaron la población indígena, esclavizándolos. Los pocos que quedaron, pues sucede como sucede en todas las culturas, que son conquistadas. Terminan mezclándose. Y se pierden entre la población que se mezcla. Usted va a República Dominicana y va a encontrar en algunos lugares interior gente con rasgos indígenas, en Puerto Rico y en Cuba. O sea, se mezclaron para intentar sobrevivir. Entonces no desaparecieron, se mezclaron los pocos que quedaron. Entonces es una mezcla que hay, pero están. Que su parte indígena está ahí en el ADN, en el físico, se nota. En el cabello, todo, rasgos indígenas. Eso es llevar a una raza hasta el límite, ¿no? Que tiene que hacer eso para poder sobrevivir algo de ella. Mientras estaba siendo conquistado, México fue ciertamente una nueva tierra del oro. Pero una vez que se llevaron los objetos de oro creados y acumulados durante siglos, sino milenios, quedó claro que México no era la bíblica tierra de Havilá, de donde nace el oro fino, y que Tenochtitlán no era la legendaria ciudad del oro de lo que hablaban los indígenas en otros lugares de América, como en las islas del Caribe. Y hay una ciudad del oro donde viene ese oro. Entonces, esas luchas, esas matanzas y el oro que se fue acabando, les convenció a los españoles de que ahí no era Havilá, como dice el texto bíblico, ¿no? Del que se apoyaron los reyes católicos y Cristóbal Colón. Que México no era la bíblica tierra de Havilá y que Tenochtitlán no era la legendaria ciudad del oro. Y así la búsqueda del preciado metal, a la que ni aventureros ni reyes estaban dispuestos a renunciar, se encaminó hacia otros lugares del Nuevo Mundo. Hay que seguir buscando esa Havilá. Para entonces los españoles habían establecido una base en Panamá, en la costa del Pacífico, y desde allí, Panamá no existía, ahora se le llama Panamá, eso eran territorios colombianos. Y desde allí enviaban expediciones y delegados a América Central y América del Sur. Fue allí donde escucharon la seductora leyenda de El Dorado, ya no de la ciudad del oro ni del Havilá, ahora una leyenda que los indígenas le decían que existía El Dorado. Ya se le abrieron los ojos de nuevo, los ojos de la ambición. El Dorado, están hablando del Dorado. Fue allí donde escucharon la seductora leyenda del Dorado, abreviatura del hombre dorado, la leyenda del hombre dorado, el Dorado. Se trataba, según decían los indígenas, los españoles, de un rey que gobernaba en un reino tan rico en oro que se embadurnaba cada mañana de la cabeza a los pies con un aceite previamente rociado con polvo de oro. Y el aceite para repetir aquel ritual al día siguiente. Oye, que el tipo se bañaba de la cabeza a los pies con un aceite previamente rociado con polvo de oro. Al llegar la noche se sumergía en el lago y se quitaba el oro y el aceite para repetir aquel ritual al día siguiente. Entonces todo el oro quedaba en el agua donde él se lavaba. Aquel hombre reinaba en una ciudad que estaba en el centro de un lago, emplazada en una isla de oro. Según una crónica titulada Elegías de varones ilustres de Indias, el primer informe concreto acerca de esta historia del Dorado
lo obtuvo Francisco Pizarro en Panamá, de uno de sus capitanes, que lo escuchó de algunos indígenas, con la siguiente versión. Se decía que un indígena de Colombia había oído hablar de un país rico en esmeraldas y oro. Entre las cosas de las que se ocupaban estaba esta: su rey se desnudaba y a bordo de una balsa iba hasta el centro de un lago para hacer oblaciones a los dioses, para hacer oblaciones a los dioses. Su regia forma era untada con aceite, o sea, el cuerpo de ese rey era untada con aceite fragante, una fragancia oloroso, ¿no? Sobre el cual se esparcía una capa de oro en polvo, desde la planta de los pies hasta la coronilla, hasta la cabeza, dejándolo resplandeciente como los rayos del sol. Esa historia la escuchó ese militar y se la contó a sus jefes, a Pizarro. Muchos peregrinos iban para contemplar el ritual, haciendo ricas ofrendas votivas de objetos de oro y esmeraldas singulares, así como otros muchos ornamentos, arrojándolos en el lago sagrado. Otra versión en la que se sugería que el lago sagrado estaba en algún lugar del norte de Colombia hacía llevar al rey dorado una gran cantidad de oro y esmeraldas hasta el centro del lago. Allí, en calidad de emisario de las multitudes que se aglomeraban gritando y tocando instrumentos musicales en las orillas, arrojaba el tesoro en el lago como ofrenda a su Dios. Otra versión más llamaba a la ciudad dorada Manoa y afirma que se encontraba en las tierras de Virú, Perú, para los españoles. Ya eran varias versiones de esta leyenda del dorado que se le metieron en la cabeza a estos españoles y lo volvió loco de nuevo. La fiebre, se metieron en esa fiebre del oro. La leyenda del dorado. La leyenda del dorado se difundió entre los europeos en el Nuevo Mundo como el fuego y no tardó mucho en llegar a Europa. Lo que pasaba de boca en boca terminó por ponerse por escritos. Comenzaron a circular por Europa panfletos y libros en los que se describía el país y el lago, la ciudad y el rey, a quien nadie había visto aún, e incluso el ritual mediante el cual se adoraba al rey cada mañana. En Europa comenzaron a producirse materiales escritos y con diseño donde se veía a los indígenas dándole ese baño de oro a ese rey y dejando toda esa riqueza en el lago. Entonces eso aumentó la fiebre. Ya que eran enfermos, los puso graves a los europeos por el oro. Mientras algunos, como Cortés, que fue hasta California, Cortés llegó hasta California. Mientras algunos como Cortés, que fue hasta California, u otros que fueron a Venezuela, buscaban en direcciones de su propia elección, Francisco Pizarro y sus tenientes confiaron por completo en los informes de los indígenas. Algunos fueron hasta Colombia y buscaron en las aguas del lago Guatavita, una búsqueda que fue tomada y dejada durante 4 siglos, que dio como cosecha algunos objetos votivos de oro y deja a las posteriores generaciones de cazadores de tesoros la convicción de que si se pudiese secar por completo el lago, se podrían extraer de su fondo todas aquellas riquezas. Eso lo están haciendo ahora los buscadores de tesoros con esos aparatos, detector de metales. Esa gente está encontrando cantidad de cosas que antes no se podía. A medida que avanza la tecnología, uno se acerca a esas cosas antiguas. Ahora mucha gente está encontrando tesoros y metales en el agua y fuera del agua con esos aparatos que venden para detectar metales.
Otros, como el propio Pizarro, convinieron en que Perú tenía que ser el lugar correcto. Desde comenzó la fiebre con Colón, buscando el lugar de Javilá, y mira ya por dónde va, con Pizarro, procurando en Perú el lugar. Que Perú tenía que ser el lugar correcto, decía Pizarro. Desde la base de Panamá, 2 expediciones recorrieron la costa del Pacífico en dirección sur y trajeron suficientes objetos de oro como para convencerles de que valdría la pena centrar los esfuerzos en Perú. ¿Y cuál es la historia que nos han dado, señor? Abran los ojos de que vinieron a evangelizar. ¿Lo que tiene usted que ver todas estas cosas con evangelización? ¿Ustedes no ven que la fiebre por el oro? Eso de evangelización, todo eso es una capa de mentira para no hablar de lo que realmente querían. Oro, por lo que decían las mismas escrituras sagradas del Génesis. ¿Qué evangelización y qué nada? Eso fue una vanguardia que mandaron para amansar a los indígenas y sacarles los secretos, sea en confesión, o sea como sea, que le dijeran por dónde había oro. Y los sacerdotes informaban inmediatamente a los gobernadores, nos han dicho que tal cosa. Y la gente de idiota creyendo de que en el secreto de la confesión, que si usted se confiesa con un padre, él no puede hablar de eso con nadie. Eso es falso, siempre ha sido falso. Esa gente cuentan todo, según su conveniencia. La gente se deja engañar. Que me voy a confesar con un padre que voy a asaltar un banco. Ese tipo puede ganar millones y denunciarte en secreto con el comandante y combinarse todo. Y la gente cree que el padre que te escucha la confesión no se lo dice a nadie. Porque es que un sacramento. La gente se deja meter todas esas boberías en la cabeza. Entonces sigue diciendo aquí: tras obtener el permiso real del rey de España y conseguir los títulos de capitán general y gobernador de una provincia que aún no había sido conquistada, Pizarro zarpó hacia Perú a la cabeza de 2 centenares de hombres. Y era el año 1530, con 200 hombres, salió de Panamá para Perú a evangelizar. Ajá. ¿Cómo esperaba conquistar con tan pequeño ejército un inmenso país protegido por miles de guerreros ferozmente leales a su señor, el Inca, al que consideraban la personificación de un dios? El plan de Pizarro consistía en repetir la eficaz estrategia que empleara Cortés en México: atraer al soberano, apresarlo, obtener el oro como rescate y después dejarlo en libertad para que fuera un títere de los españoles. Se repite el mismo esquema. El librito de Cortés, como te suma, lo repite Pizarro aquí con el Inca en Perú. Los estadounidenses hacen exactamente la misma cosa. El librito que le aplican a Saddam Hussein en Irak para entrar a robarse el petróleo y los objetos arqueológicos se lo aplican a todos. Repiten el librito. La cuestión de que los incas, que es como terminarían llamando a este pueblo, los incas, descendientes de Caín, Caín. Los expertos se confunden con las cosas sencillas. El pueblo sencillo, que es sabio, que acumula una sabiduría de milenios, hace las relaciones más fáciles. Solo que los grandes expertos que se creen lo que saben no las aceptan. Incas, Caín. La cuestión es que los incas, que es como terminarían llamando los españoles a este pueblo, estaban enzarzados en una guerra civil cuando desembarcaron los conquistadores, lo cual representó una ventaja adicional. Eso pasó en México también. La división entre los indígenas hizo que muchos indígenas, para liberarse de esos opresores, que eran otros pueblos indígenas, se aliaron a los españoles, que tenían otro sistema de hacer guerra y tenían caballos y tenían armas. Y entonces iban, el invasor encontró amigos que les ayudaran en la conquista, porque esos amigos eran
oprimidos por otros pueblos indígenas. Y lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasó en el Imperio Romano, lo mismo pasa con Estados Unidos, con todos los imperios pasa igual. Siempre se encuentra gente que está oprimido y que ve a los invasores como sus libertadores. Otros hacen eso por beneficios propios, ¿no? Si llegan los invasores, pues nos vamos a unir a ellos para que defiendan nuestras riquezas. También están los traidores a sus propios pueblos, que quieren que sean invadidos para ellos unirse al invasor y salvarse sus pellejos. Entonces Pizarro realizó la misma táctica que utilizó Cortés en México. Estaban enzarzados los incas en guerras civiles entre ellos cuando llegaron los conquistadores, lo cual representó una ventaja adicional. Ya tenían las armas más avanzadas y este grupo de gente rebelde se les unió. Entonces, para el conquistador se le hizo más fácil la cosa. Se encontraron con que tras la muerte del Inca, su primogénito, nacido de una esposa secundaria, o sea, una concubina, como decimos hoy. Recuerden cómo hacían los Anunnaki en Nibiru, ¿no? Debido a tantas guerras donde morían tantos hombres, el segundo rey determinó que un hombre podía tener más de una mujer. Y entonces comenzó a llevar concubinas al palacio. Los Anunnaki llegan aquí, le enseñan el sistema monárquico a los terrestres, y por las guerras que también se hacen, mueren muchos hombres, los reyes deciden también esa misma cosa aquí en la tierra, hasta el día de hoy. Ahí vienen los harenes y todas esas cosas, ¿no? Un hombre puede tener varias esposas por la falta de hombres. Igual está pasando hoy, vayan a Ucrania. Ustedes ven en TikTok y en donde quiera un monte de mujeres, Ucrania y Rusia, diciendo queremos hombres latinos, porque aquí, ¿qué pasa? Hay pocos hombres por la guerra. Se repite todo. La historia es cíclica. Por eso uno dice, ¿cómo es que salen estos estúpidos sacerdotes a decirle a esa gente, a esos pueblos, que tiene que tener una sola esposa? Y no le solucionan el problema a las miles de mujeres que quieren familia y no hay hombres. No hay hombres, porque todos han muerto en la guerra. Pero esos locos religiosos no se importan con eso, porque ellos no se casan. No le dejan la herencia a ninguna familia, no tienen hijos. Entonces le meten esa locura a la gente en la cabeza y encima de eso los amenazan, vas para el infierno. Estás fuera de la gracia si te metes con otra mujer, con una concubina. O sea, eres un desgraciado. ¿Y quién dice eso? Ah, Dios, que me lo dijo que te lo dijera. Ese Dios es un chismoso. Pero esos locos hacen eso y muchas ovejas se creen en todas esas estupideces. Entonces, sigue diciendo que el primogénito, nacido de una esposa secundaria, o sea, de una concubina, no era la esposa oficial, estaba cuestionando la legitimidad sucesoria de un hijo nacido de la esposa principal del Inca, las leyes que practicaban los Anunnaki, que la cambiaron. Al principio determinaron que era la ley de la primogenitura que debía de prevalecer, o sea, el primero que le naciera al rey, sea de quien fuera, la mujer que fuera, ese era el heredero del reino. Después apareció una mujer, una reina que se puso celosa porque el hijo de ella nació después de un primogénito, de una concubina, y dijo, no, ahora la nueva ley es que el heredero tiene que ser el hijo de la reina, que es media hermana del rey, porque hay un lazo de sangre más cerca. Fíjense cómo el terrestre copia todo del Anunnaki. Aquí en América igual que en Sumeria. Luchando por la sucesión, el hijo primogénito y el hijo de la reina legítimo, como se dice hoy. Se repite todo, porque son la misma gente en varias partes del mundo, los mismos Anunnaki dictando las normas morales. Entonces había esa lucha. Ese primogénito nacido de una esposa secundaria, o sea, de una concubina, nació primero que el hijo de la reina, de la esposa oficial. Estaba cuestionando la legitimidad
de ese hijo oficial que agarró el trono. Entonces eso produjo guerra, estaba cuestionando la legitimidad sucesoria de un hijo nacido de la esposa principal del Inca. Cuando la noticia del avance de las tropas españolas llegó a oídos del aspirante llamado Atahualpa, este tomó la determinación de dejar que los conquistadores penetraran tierra adentro. Dice, no, entonces yo voy a agarrar esto para que me ayuden a recuperar el trono. Dejó que entraran, no le hizo resistencia, porque el plan de él era conseguir el trono del hijo legítimo. Él que era el primogénito. Este Atahualpa tomó la determinación de dejar que los conquistadores penetraran tierra adentro, alejándose así de sus barcos y refuerzos, mientras él terminaba de hacerse con el control de la capital Cusco. Cuando los españoles llegaron a la principal ciudad de los Andes, le enviaron emisarios con regalos y con una oferta de conversaciones de paz. Proponían los de Atahualpa que los dos líderes se encontraran, él y Pizarro, en la plaza de la ciudad, desarmados y sin escolta militar, como muestra de buena voluntad. Atahualpa cedió, pero cuando llegó a la plaza, los conquistadores atacaron a su escolta y lo prendieron. Le repitieron el esquema que usaron con Moctezuma allá en Tenochtitlán. Luego pidieron un rescate porque esa gente, la moral de esa gente es inmoral. Esa gente no tiene palabras, son un montón de mentirosos, hipócritas hasta el día de hoy. Yo no estoy inventando, la historia de los hechos es que dice esas cosas. Son hipócritas y mentirosos, estos europeos. ¿Qué hicieron el presidente Hollande de Francia y la vieja esta mentirosa que gobernaba Alemania hace poco, Angela Merkel? Se reunieron con Putin, el de Rusia. Se reunieron con el presidente Poroshenko de Ucrania. Y entre todos los cinco firmaron un acuerdo, el acuerdo en la capital de Ucrania, el acuerdo de Kiev. Y no lo cumplieron. El año pasado, ¿qué dijo Angela Merkel? Que ya está fuera del gobierno. Y Hollande, el francés, que ya está fuera del gobierno también. Que ellos nunca tuvieron intención de cumplir ese acuerdo que firmaron. Era para darle tiempo a Ucrania que se armara y atacar entonces a Rusia. Y los rusos con su moral distinta, que creen en la palabra dada, se dejaron engañar. Y Putin dijo, cuando Angela Merkel soltó eso en la televisión, que ella nunca tuvo plano de cumplir ese acuerdo. Y al otro día dijo el francés Hollande, es verdad lo que ella está diciendo, nunca tuvimos plano de cumplir ese acuerdo. A Putin se le cayó la cara de vergüenza y dijo, yo nunca me esperaba eso de esa mujer. La tenía en un patamar alto de seriedad y descubrió que era una vieja mentirosa. Son así, eso viene de lejos. Ya lo practicaban con estos indígenas, ¿ves? Vamos a reunirnos solos, y era un plan para agarrarlo. No iban a cumplir palabra ninguna. Y así en esa armadilla han caído muchos revolucionarios que se confían en la derecha, en lo del imperio, y se ponen en bandeja de plata, y aquellos los agarran y los matan. Así le hicieron a Zapata en México, le invitaron el gobernador a una cena, una comida, qué sé yo, allá en México, y cuando estaba adentro le cayeron encima y lo mataron. O sea, se deja engañar la buena voluntad que tienen esta gente, creyendo en la inmoralidad de estos gobernadores. Entonces son ingenuos. ¿Por qué hacen eso? Esa ingenuidad, yo no sé. Pero caen, como cayó Atahualpa, como cayó Moctezuma. A muchos de estos guerreros nuestros en nuestro país, cuando no los pueden vencer, le meten una de estas mentiras en la cabeza y lo mandan de embajador, de representante militar allá en el Reino Unido. Es como mandarlo para Estados Unidos, ya nos lo quitamos de encima, ahora podemos hacer lo que nos dé la gana en el país, porque ya el tipo se fue. Era el que encabezaba la revolución, lo sacamos del país, entonces ya tienen todo para ellos. Y aquel se deja engañar y se va fuera del país, deja todo. Le siguen aplicando las mismas
mentiras. Son así. Después que apresaron a Atahualpa, hicieron igual que Moctezuma en México, ¿no? Luego pidieron un rescate por la liberación de Atahualpa. Exactamente igual como le hicieron a Moctezuma. ¿Cuál era? ¿Qué fue lo que pidieron la gente de Pizarro? Que una gran sala se llenara de oro hasta la altura de un hombre con la mano extendida hacia el techo. Atahualpa creyó entender lo que significaba llenar la sala con objetos de oro y accedió. Por orden suya, todo tipo de utensilios de oro se sacó de templos y palacios, copas, ánforas, bandejas, jarras, de todas las formas y tamaños, ornamentos, entre los que había imitaciones de animales y plantas, igual que los aztecas, trabajaban el metal. No lo sabían hacer los españoles, europeos. Imitaciones de animales y plantas y placas con lo que se forraban los muros de edificios públicos. Durante semanas acumularon aquellos tesoros para llenar la sala, pero entonces los españoles dijeron que el trato consistía en llenar la sala con oro sólido, no con objetos huecos. Exactamente como está haciendo Trump con Ucrania, ¿no? Yo quiero un contrato que tú me des la mitad de las tierras raras de Ucrania, todas para mí. El sinvergüenza, el payaso de Zelensky no aceptó, pero ahora volvió a lamber de nuevo y Trump le dijo, no, ahora ya no basta con el contrato que te planteé al principio, ahora tiene que dar más. Es la misma actitud, es hipócrita, es mentiroso. No hablaron de que tenía que ser cosas sólidas ni huecas. Eso se lo sacó este tipo de la manga, el Pizarro. Pero entonces los españoles dijeron que el trato consistía en llenar la sala con un oro sólido, no con objetos huecos. Y durante un mes los orfebres incas se dedicaron a fundir todos los objetos artísticos y convertirlos en lingotes. Y dado que la historia insiste en repetirse, dice Sitchin, ¿ve? El destino de Atahualpa fue exactamente el mismo que el de Moctezuma. Pizarro pretendía liberarlo para que gobernase como un rey títere, igual que Moctezuma, pero sus ardorosos tenientes y los representantes de la iglesia, en un simulacro de juicio lo sentenciaron a muerte. Las ovejas estas que siguen a las iglesias, que dicen que son representantes de Dios. Lean las sinvergüencerías que esta gente han hecho a través de la historia. Unidos al imperio, a los conquistadores, ha sido así siempre. Pero sus ardorosos tenientes de Pizarro y los representantes de la iglesia, en un simulacro de juicio, lo sentenciaron a muerte por el crimen de idolatría y el asesinato de su hermanastro, su rival en el trono. Como se dice popularmente, los odiaron también igual que le hicieron a Moctezuma. Vamos a hacer una parada por aquí para que continuemos leyendo este libro que es parte de nuestra historia que nos tienen escondida. Y ojalá que nos vaya abriendo la mente. Y se lo transmita uno a sus hijos. Nuestra historia está escondida. Gracias a todas y a todos por seguirnos en este canal. Hasta la próxima lectura.